Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Carlos López Ulloa y voy a presentar ante ustedes eh, mi ponencia que he titulado Comunidades o élites políticas en Baja California, una aproximación cualitativa con actores políticos de la alternancia mexicana, 1983-2013. Bien, para introducir el tema, quiero primero exponer o plantear algunos elementos que les permitan entender este asunto de la alternancia en Baja California. Eh, Probablemente muchos de ustedes lo saben, Baja California es una entidad que se encuentra en el norte de México y fue el escenario de la primera alternancia en la elección de gobernador en 1989, luego de muchas décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional en nuestro país. Eh, el fenómeno de la alternancia comenzó a presentarse de manera muy particular y muy acentuada a partir de los años 80, como decía, en el norte de México, en estados como Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, etcétera, donde los partidos políticos de oposición, de manera particular el Partido Acción Nacional, que podríamos ubicarlo, digamos, como el partido de la derecha en México, o el partido histórico, digamos, de la derecha en México, comenzó a obtener triunfos electorales, sobre todo en elecciones municipales, en elecciones de diputados locales, regidurías, etcétera, ¿no? Ahora, en el caso de Baja California, la primera alternancia, si bien sucede en una elección de gobernador, como ya comentaba anteriormente, tiene dos momentos previos que valdría la pena comentar y que suceden curiosamente en el municipio de Ensenada en la elección de alcalde. Primero en 1983, cuando resultó electo el señor David Ojeda, que se presentó como candidato a presidente municipal del Partido Socialista de los Trabajadores y pues se reconoció su victoria. Cabe destacar que el señor David Ojeda ya había sido alcalde de Ensenada en 1953 como miembro del Partido Revolucionario Institucional. De hecho, en esa elección, que fue una elección general de gobernador, alcaldes y diputados, el Partido Socialista de los Trabajadores tuvo una alianza electoral tácita con el Partido Revolucionario Institucional. Luego, en 1986, también en la elección de alcalde de Ensenada, hubo una segunda alternancia en la elección, en donde pues ganó Ernesto Rufo Appel, candidato como candidato del Partido Acción Nacional. Esto, como digo, significó una segunda alternancia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a presentar? Bueno, vamos a presentar los resultados, algunos de los resultados que se obtuvieron de una investigación que realizamos en campo a través de entrevistas a profundidad con 30 actores políticos locales que tuvieron una participación importante o relevante durante este periodo que inicia en 1983 con la primera alternancia en una elección municipal en Baja California y que termina en 2013, que digamos marca la pauta o marca el momento más bien de la última ocasión que el Partido Acción Nacional ganó la elección de gubernatura. ¿Por qué es relevante esta periodización? Bueno, porque durante estos 30 años que marco, eh, el PRI tuvo que ceder parte del poder electoral y político en el Estado, se reconfiguraron, digamos, la correlación de fuerzas, de los grupos o las élites políticas en el Estado, en un esquema que podemos denominar bipartidismo, ¿no? Donde el PAN se vuelve el partido fuerte, pero el PRI no desaparece nunca del escenario electoral, de hecho mantiene altos niveles de captación de votos del 35-40%, y le permiten mantenerse como un partido político competitivo. Lo que hicimos fue entonces, digamos, seleccionar de manera aleatoria a 30 actores políticos que identificamos en este periodo que tuvieron una participación electoral, política, el sector público, etcétera, para tratar de que en conjunto nos permitieran obtener una radiografía
a nivel local de su experiencia política, de su participación en los procesos electorales, de cómo ven este fenómeno del bipartidismo, qué opinan de la alternancia, etcétera, ¿no? Bien, a fin de analizar las entrevistas, bueno, recurrimos a algunos referentes como Muñiz, Frasa y Vidauri, eh, que tienen este texto, un capítulo del libro que se denomina hacia un encuentro de la reflexividades, la entrevista biográfica como interludio del proceso de investigación social, también el caso de Aceves Lozano, un texto, un artículo del 2001, experiencia biográfica de acción colectiva en identidades emergentes, también a González Martínez de 1993, un acercamiento metodológico a la investigación cualitativa, y Muñoz Onofre del 2003, construcción narrativa en la historia oral. Como comento, las entrevistas nos permiten tener una comprensión de lo político a nivel local, es decir, en lo más próximo o cercano que tenemos. Esto me parece importante destacarlo porque en México una buena parte de la historiografía, pues, de los estudios sociológicos, de ciencia política, de lo político, de lo histórico, se enfocan en la experiencia nacional de los partidos políticos o de los actores políticos. Pero, digamos, ahora hay los últimos años, digamos, una emergencia de intentos de comprensión de lo político, pero desde las experiencias regionales o locales. Entonces, estas 30 entrevistas, estas aproximaciones que hicimos con 30 actores políticos en Baja California, nos permiten, como digo, recuperar esta experiencia a nivel local, ¿no? Bueno, entre otras cosas, digamos, algunos elementos que tomamos en cuenta para seleccionar a nuestros entrevistados fue, bueno, pues que tuvieran una militancia activa en un partido político, que tuvieran cierta trayectoria electoral, ya fuera participando como candidatos o, digamos, cierta trayectoria administrativa dentro de su partido. Y, bueno, pues también se habían tenido oportunidad de participar en el sector público, ya fuera municipal, estatal o federal. Ahora bien, entre los entrevistados, bueno, pues podemos contar diputados locales, diputados federales, regidores, senadores, gobernadores. En el caso de los entrevistados que seleccionamos como miembros del Partido Acción Nacional, que como digo, se puede identificar al PAN por sus siglas como el partido de la derecha en México, aunque bueno, evidentemente podríamos debatir mucho ahora sobre estos conceptos de la izquierda y la derecha, ¿no? Bueno, dejamos un poquito de lado ese debate para tratar de, digamos, facilitar, digamos, la selección de los entrevistados. Bueno, entonces, solo por mencionar algunos, bueno, está Eugenio Ordi Walter, Gloria Loza Galván, Mónica Vega Aguirre, Elizabeth Matarrosano, Carlos Torres. Como digo, todos ellos tienen una militancia política activa en el PAN, aunque en algunos casos se han retirado del PAN y se han cambiado de partido político, pero, por ejemplo, Eugenio Lordi Walter y Ernesto Rufo Apple fueron gobernadores panistas en Baja California. El caso de Pablo Contreras Rodríguez o Jesús González Reyes, alcaldes, Lisbeth Mata Lozano actualmente es diputada federal, etcétera. No voy a detenerme mucho en esto, ¿no? Aquí tenemos el listado de los militantes del Partido Revolucionario Institucional que también entrevistamos, y destaco, por ejemplo, a Jicoteca Lea Mortera, en paz descanse, que fue el último gobernador priista de Baja California. De hecho, él fue electo en 1983. Tenemos el caso de Óscar Bailón Chacón, que sustituyó a Jicoteca Leva Mortera durante todo el año 1989, porque el licenciado Leva Mortera pidió licencia para retirarse de la gobernatura. Tenemos el caso de Jorge Han, que fue alcalde de Tijuana, perdón, René Treviño Redondo, que también fue alcalde de Tijuana, Carlos Borja Castillo, que fue diputado local y regidor, Jorge Astezano Norcí, que fue también alcalde priista en Tijuana, ¿no? Y bueno, en cuanto a los militantes de los partidos de izquierda, porque bueno, en este caso tenemos
al Partido de la Revolución Democrática, por ejemplo, o tenemos al extinto Partido Popular Socialista, o actualmente al partido en el poder, que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, pues tenemos la participación, por ejemplo, de Marco Antonio Blázquez, que fue senador por el Partido del Trabajo, que es un partido de izquierda también aquí en México, Javier González Monroy, que fue regidor por el PRD en Tijuana, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, también diputado local en algún momento por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Moreno Berry, que fue también de los fundadores del Partido Socialista de los Trabajadores en Baja California, Sergio Quiroz Miranda, también que en paz descanse, que fue militante del Partido Popular Socialista y que fue candidato a gobernador en 1989, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que encontramos en las entrevistas? Bueno, el estudio, el análisis de las entrevistas nos permite identificar pues, ciertas prácticas políticas, ciertos hábitos, ¿no? La interacción entre los distintos actores políticos a nivel local, pero entre los hallazgos que podemos destacar está, por ejemplo, el hecho de nos permitieron identificar desde dónde o dónde se ubican cuando empiezan a ejercer cierta militancia en un partido político, ¿no? Tenemos varios casos donde muchos de ellos participaban pues, en organizaciones no gubernamentales, en grupos intermedios, cámaras empresariales, club rotarios, club de leones, etcétera, y que, bueno, esa curiosidad o ese deseo de participar en ayudar, en cuestiones de filantropía, etcétera, llegó un momento en que se traduce en una militancia política en un partido, ¿no? Tenemos otros casos donde, pues digamos, el incentivo es la tradición familiar, ¿no? Mi papá, mi mamá eran líderes sindicales o militantes de un partido político y bueno, más bien hay una transmisión de militancia por herencia, ¿no? Donde alguien invita al sobrino a participar en la sección juvenil de un partido político. O mi papá, mi mamá me invitan a participar, ¿no? Y, bueno, eso también da lugar a ciertas estirpes, ¿no? Políticas en los partidos, ¿no? Algunos otros, bueno, ejercen su vida profesional, tienen, digamos, en cierto sentido su vida económica más o menos resuelta, pero tienen inquietudes de tipo social y político, ¿no? Entonces, varios de ellos eran microempresarios o empresarios o pequeños profesionistas que resuelven su vida en lo económico y deciden dar el paso a la política. Y algunos otros llegan a un partido político vía la administración pública, ¿no? Es decir, son invitados a participar en un gobierno sin tener una militancia y bueno, de ahí eso conduce a inscribirse a un partido político, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que encontramos también o qué podemos destacar, algunos de los hallazgos que podemos destacar de las entrevistas, ¿no? Entre otras cosas, pudimos hacer una clasificación de las respuestas y, por ejemplo, nos podemos encontrar cómo observan a la sociedad de Baja California, ¿no? Tenemos el caso de Carlos Castillo Barbosa, quien sugiere que la sociedad debe tener una mayor participación, por ejemplo, en los procesos electorales. Gloria Loza, en su testimonio, nos comparte su convicción de que la sociedad debe controlar más a los partidos políticos, a los actores políticos y a los gobiernos, lo que implicaría una mayor intervención en los asuntos públicos y políticos, ¿no? Y Jesús Alejandro Ruiz Uribe sugiere que, bueno, en la parte del ascenso social se debe a la participación de las personas vía los partidos políticos de izquierda, ¿no? Tenemos también el caso en las respuestas de cómo observan a la democracia, ¿no? Por ejemplo, Armando Duarte Moller, que lo podemos ubicar en un partido de izquierda, en una militancia de izquierda, para él la democracia no solo es ir a votar o tener tu credencial de elector y ejercer el voto, ¿no? Sino también la democracia es un estilo de vida. Catalino Zavala Márquez sugiere que, bueno, se trata, además de cuidar el voto, de evitar el fenómeno del clientelismo político, que aquí en México es un fenómeno muy marcado y también muy estudiado. Y Jesús González Reyes habla en su testimonio, bueno, de que en México tenemos un problema él le llama el síndrome de la iluminación, ¿no? Donde cada 3 o 6 años, según el proceso electoral que nos toque,
la gente, los individuos, los ciudadanos, la sociedad, buscan un actor político que les resuelva, ¿no?, los problemas. Y al no resolverse los problemas, bueno, pues viene esto que él llama la decepción, ¿no? En cuanto a cómo observan la participación ciudadana, el caso de Franciscana Kraus, bueno, ella habla de que la alternancia en Baja California es resultado de una participación. De hecho, ella es militante del PRI y en su testimonio nos comentaba que pues, la alternancia producida en Baja California en el 89 era un reto para el Partido Revolucionario Institucional en términos de que ahora el PRI le tocaba ser un partido de oposición y era una oportunidad para seguir ejerciendo el poder, para el PRI obviamente y los priistas, desde la posición de partido de oposición, ¿no? Eugenio Elordi Walter habla de que, bueno, sigue pendiente incentivar la participación y comenta o señala una falta de vinculación entre los ciudadanos y los partidos políticos. Y Alejandro Moreno Berry dice que si bien la gente podemos votar o hay esta impresión de que participar en lo político es simplemente ir a votar, dice, pues tenemos el problema de que los jóvenes participan muy poco de los partidos políticos. Y lo que comentaba anteriormente, respecto de la ruta de incorporación a la actividad política, bueno, aquí hicimos una clasificación. En azul, en la columna azul pueden identificar a los militantes del PAN, en la columna roja pueden identificar a los militantes del PRI y en la columna en este amarillo ocre a los militantes de los partidos de izquierda, ¿no? En este caso, desde la sociedad civil, es más predominante el caso de los militantes de izquierda que llegan vía la participación desde la sociedad civil a los partidos políticos. Luego, bueno, está la participación en su trayectoria partidista, ¿no? Los 30 entrevistados los podemos dividir en el sector juvenil, consejero municipal de su partido, consejero estatal, consejero nacional, secretario del comité directivo municipal, presidente del comité directivo municipal o secretario del comité, presidente del comité directivo estatal o miembro del comité ejecutivo nacional de su partido, ¿no? Aquí predominan pues, los panistas y priistas mayormente, ¿no? Y luego la trayectoria en el sector público a nivel municipal, a nivel estatal, federal, como delegado federal, etcétera, o secretario de Estado, subsecretario federal o delegado federal. Y la trayectoria política electoral, la predominante es la participación a nivel municipal, ¿no? Ahora, algunas de las conclusiones, bueno, pues estas entrevistas se llevaron a cabo con la intención de identificar y comprender las distintas explicaciones que tienen nuestros testimonios con respecto a sus motivaciones para incorporarse al escenario político local, para desarrollar una militancia dentro de un partido político, para tratar de encontrar la conexión entre sus propias convicciones personales y los principios del partido. Subrayar que las entrevistas nos permiten identificar los significados que cada testimonio le da a la alternancia política, ¿no? También podemos identificar claramente a través de las entrevistas este reconocimiento del fenómeno bipartidista en Baja California durante 30 años. Y bueno, la entrevista a profundidad también abre un espacio para una reflexión de lo político a partir del relato autobiográfico. Es decir, si bien hay un actor participante que es el entrevistador, también de parte del entrevistado hay una mayor participación en términos de que se le pide reflexionar sobre su trayectoria, rememorar su trayectoria, pensar los sentidos, significados y las interpretaciones que, digamos, visto hacia atrás o visto a la distancia, él le da a sus prácticas políticas y a su hábitus. Y bueno, pues obviamente en el caso del Partido de Acción Nacional, el poder político genera una mayor atracción partidista y produce una mayor ocupación de los espacios públicos. Finalmente, quiero subrayar que el cambio político, la alternancia del 89, generó la conformación de una nueva élite política dentro del PAN, que ahora ejerce el poder y comparte ese poder con la élite política del PRI. Y podemos identificar algunos rasgos, digamos, de sentido comunitario entre las distintas militancias. Con eso termino mi participación. Muchas gracias.